Vamos a analizar la caravana que viene desde San Pedro Sula y que quiere llegar hasta los Estados Unidos en persecución del sueño americano. Se trata de una caravana especial porque nunca habían llegado a tal número de marchantes. Iban entrando en forma hormiga, sea pasándose por el río con algún pollero, pequeños grupos, pero en esta ocasión estamos presenciando un grupo masivo. Hoy revisaba yo periódicos y hay un periódico Reforma que habla de 5,000 gentes ya en México. Hay otro de 7. El País de España habla de 7,000 y el Heraldo de México habla de 10,000. ¿Cuál es la realidad? No lo sé, pero las colas que se ven en las fotografías, se pierde la vista en el horizonte de la cantidad de gente que está viniendo. Este es un reto muy fuerte, sobre todo para los gobiernos de México y Estados Unidos, porque en los otros gobiernos pues, los dejaron pasar y no ha habido mayor problema, ha habido colaboración. El gobierno de México tomó una decisión, que pasen los que tengan sus papeles en orden, es decir, que soliciten visa o que soliciten o que traigan la visa sacada en su país sobre el nuestro, o bien que pidan refugio y entonces los documentan. De estos hay aproximadamente 1,000, poquito más de 1,000 que han pedido refugio. Pero toda la intención de los que caminan en esta caravana es llegar a Estados Unidos. No es quedarse en México, ni como refugiados, ni como nada. Es llegar a donde pueden obtener un buen trabajo. Y esto ha complicado mucho las cosas porque el gobierno de Estados Unidos, el señor Trump, a tuitazos, está poniendo en jaque a los distintos gobiernos, primero a los centroamericanos y luego al de México, diciendo tú tienes que parar esto. Y aquí han reaccionado varias gentes, incluyendo al nuevo presidente electo, que ha dicho, bueno, tenemos que crear empleos aquí en México porque hay para ellos y para nosotros, hay para los dos. Y también ha dicho, yo le pedí a Trump, y con esto termino, que aporte, que invierta 30,000 millones de dólares para crear condiciones y que se pare la gente en sus países y no tenga que transitar hacia acá. Es el tema que les propongo. Hay algo muy curioso en esto. No quiero ser sospechosista, pero no está de más. La caravana le viene, pero de perlas, pintiparada a Trump. Le viene bien en este momento porque sus twitters echan la culpa de todo esto a los demócratas, a sus rivales, a los que va a tener que enfrentar en las elecciones intermedias y que ya están a la vuelta de la esquina. Entonces la visión de una caravana así que parece interminable, pongámosle 7,000. ¿Cuántos ha deportado México, centroamericanos, en los últimos años? Las cifras están a disposición prácticamente de cualquiera en la prensa de estos días. En el Universal, si mal no recuerdo, hablan de 300,000 centroamericanos deportados por México. En cualquier caso, de 2015 a la fecha ha deportado más México que Estados Unidos. Entonces México sí tiene una política de deportación, pero en este caso, en esta caravana, realmente no ha hecho nada. Ahora, la pregunta es, ¿no ha hecho nada por inepto? Que es una posibilidad siempre. Por su aspecto humanitario. Sí, su aspecto humanitario. Nada más acordémonos de cómo trató cuando era gobernador del Estado de México a los de Atenco, Peña Nieto. Usó la fuerza mucho más de lo necesario. Esta vez no. Da la impresión, pero otra vez es el sospechosismo, de que se quiere dejar este evento masivo que siga adelante porque va a jugar
bien en función de los intereses del presidente de Estados Unidos. No sé si fue coincidencia o si no. Yo me uno a la primera parte de tu sospechosismo, Lorenzo. Incluso han corrido rumores de que estuvo orquestada, ¿no? La parte masiva, ¿no? O sea, siempre ha habido, pero esta parte masiva a 2 semanas y media de la elección, en donde además los demócratas todavía van arriba por más de 7 puntos, y esto le permitiría a Trump decir, oigan, yo soy el único que puede resguardar el interés nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta ahí me encuentro en el sospechosismo. Ahora, no creo que el gobierno de México esté jugando el juego de que haya más republicanos o que los republicanos ganen la Casa Blanca, y no lo creo simplemente porque el embate que ha recibido el propio gobierno de Peña Nieto pues no ha sido el más benéfico, ¿no? Vaya, ya incluso habló mejor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador que del presidente Peña Nieto. Entonces, tu primer sospechosismo lo compro, el segundo me cuesta más trabajo, y además porque creo que inicialmente también no reaccionó lo bien que debió haber reaccionado el gobierno de México, o sea, Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo de las Fuerzas Armadas, el gas lacrimógeno, etcétera, creo que de inmediato corrigió en el sentido correcto. Pero ahora nos enfrentamos a lo que se enfrentan muchos países europeos y a lo que nos enfrentamos nosotros con la expulsión de mano de obra de México hacia Estados Unidos. Éramos pues muy gallitos para estar diciendo respeten derechos humanos, no cierren la frontera, no hagan nada, y de repente cuando se te vienen, ya no la cantidad que van de México a Estados Unidos, estos 7,000 de los que hablamos en promedio, pues ya cuando te toca a ti no. Yo creo que ahí el ejemplo a seguir en términos de otra comunidad que enfrentó el problema migratorio, que fue en la Unión Europea, en particular Alemania, fíjense, un gobierno de centro derecha fue el que mejor reaccionó en términos de permitir la migración, de aceptar la migración, mucho más que países como Italia, países como España, países como la Gran Bretaña, ¿no? Con su larga data democrática. Creo que México enfrenta 2 problemas. Uno es coyuntural, ¿qué hacemos con esta migración que viene y que es imparable? Y que yo no estoy segura que todos se vayan por el sueño americano. No. Los que puedan quedarse se van a quedar aquí, porque finalmente el sueño mexicano frente a Honduras sí es un sueño, frente a lo que están viviendo los hondureños. Entonces ese es el coyuntural, pero el otro es formular una política migratoria para la región, porque hoy son los hondureños, pero estamos hablando de muchos otros países centroamericanos que ya exploraron, por ejemplo, Brasil, y también fueron muy maltratados. Y en ese sentido yo veo bien esta propuesta, sé que es muy fácil decirla desde cuando todavía no eres presidente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que la única solución ahí es la inversión en la región de Centroamérica. Le conviene a Estados Unidos, le conviene a México y le conviene desde luego a los países centroamericanos. Como lo hemos dicho en este programa para el caso de Estados Unidos, a Estados Unidos le convendría invertir en México para frenar esa migración. Sí, yo estoy de acuerdo en que la caravana le viene muy bien políticamente, electoralmente a Trump por el momento. Son semanas apenas antes de la elección. Yo no sé si ahí eso ha dado lugar a esas sospechas de decir, oye, pues justamente le pusieron ahí esta marcha muy adecuada para Trump, a lo mejor allí hay algún arreglo, no lo sé. Sí que le vaya a beneficiar, aunque no estoy seguro tampoco que le puede beneficiar más a Trump en su campaña respecto de las reacciones de los distintos gobiernos. A lo mejor Trump sí está molesto con lo que está sucediendo, más allá de que la caravana como tal le beneficie políticamente, porque se enojó con los gobiernos de Honduras y Guatemala e incluso los amenazó de restringirles ayuda, de restringirles créditos, etcétera, lo cual sería contraproducente si precisamente todas esas personas están saliendo en parte por razones económicas, no solo, pero en parte por razones económicas, pues es justamente la contrapropuesta o una reacción contraria a lo que está proponiendo López Obrador. Es decir, no, pues lo que hace falta es más inversión para que haya más empleos y no tengan necesidad de salir. Entonces Trump dice, no, yo los voy a castigar porque ustedes no hacen nada para parar esa ola migratoria. Y tampoco le gustó mucho, a final de cuentas, lo que pasó en México.
Sí, se intentó parar, no pudieron, se fueron por otros lados y ahora ya, pues ya la policía y el ejército difícilmente creo que se vayan a meter para tratar de regresarlos o deportarlos en esta circunstancia. Y entonces Trump dijo, no sirven, no sirve el ejército y la policía, o sea, molesto, enojado. Pero además decir, nosotros sí se va a servir. A las nuestras sí va a servir, no los vamos a dejar pasar. Y ahí la pregunta es, aunque muchos de los que vienen en la caravana dicen, no, nuestro destino es Estados Unidos. Porque también hay, aunque dices México sería paraíso en comparación con ellos, hay muchos testimonios de los propios hondureños y dicen, oye, no, México no nos da confianza, ¿eh? Nos han maltratado tanto en otras ocasiones, tanto por el narcotráfico como policías, en fin, nos extorsionan, preferimos irnos a Estados Unidos. Muchos lo han dicho, dicen, no, nuestro destino es Estados Unidos, aquí lo único que estamos pidiendo es que nos permitan el paso, que no nos maltraten, que nos ayuden si se puede, pero es Estados Unidos. Ahora, la cosa es efectivamente si el bloqueo norteamericano es más eficaz que lo que vimos el fin de semana, pues muchos a lo mejor no les queda más remedio que quedarse aquí. Bueno, yo creo que hay elementos para apoyar la primera parte de tu hipótesis y hay elementos para para no apoyar la segunda. Es decir, porque está muy confusa la cosa. Ciertamente sería posible que el gobierno norteamericano les hubiera dicho a los gobiernos de Honduras y de Guatemala, ustedes los dejan pasar, yo les voy a hacer un regañito, pero es parte del show. Yo les voy a decir que les voy a restringir sus aportaciones que hace Estados Unidos para ellos, pero ustedes déjenlos pasar, porque fue una cosa así de fiesta. Los guatemaltecos los recibieron con pan y mucha fiesta y les entregaron muchos. Fue un acto solidario, humanitario, en fin. En México empezaron con problemas, pero también allí podía haberse una parte de show, porque mandaron lacrimógenos y luego entraron miles. Por el río atravesaron alrededor de 5 o 6 mil. Por el río. Claro, a los primeros 400 que dejan pasar, sí los someten a este proceso que Peña Nieto había indicado. Otra cuestión que yo quisiera señalar es que efectivamente viene la campaña presidencial, la campaña para cambiar el Congreso. Nada más una parte de los senadores y el total de los representantes. Pero allí, pues, extraña mucho que Trump diga, voy a mandar a la Guardia Fronteriza y al Ejército, porque esto es una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos. Eso declaró. Sí, pero me parece... También podría ser parte del show, pero ya sería demasiado fingimiento por cada uno de los políticos. Yo creo que sí es parte del show, desde luego, y hasta se me hace pequeño esto. Por cierto, cuando dices, lo recibieron bien en Guatemala, lo recibieron bien en México. Sí. No, la población les dio comida, agua, no mostró hostilidad, aunque en las redes sociales sí se muestra hostilidad y hay quien señala, un caricaturista de Milenio dice, es el Trump que tenemos adentro. Sí hay una hostilidad de una parte de México hacia ellos en las mismas condiciones de razonamiento que en los Estados Unidos. Así que aquí está dividido. Yo diría que tenemos que recibirlos. 7,000 son muchos en conjunto. Se disuelven en un país de 125 millones de habitantes, no es gran cosa. A mí me gustaría ver, aparte tienes razón, se disuelven en un país de 120 millones de habitantes, sí me gustaría ver a México, a este o al próximo gobierno, o a los dos juntos ahorita, ejerciendo un liderazgo internacional en términos de una solución regional a este problema. Es una oportunidad para México, ojalá y la tome López Obrador, y porque digamos ya este gobierno pues ya va de salida, ¿no? Pero podría echar también su empujoncito. Creo que falta esa dimensión internacional. Yo creo que para el lunes que viene todavía seguirá el problema y lo vamos a tener que seguir tocando. Nos vamos a otro bloque, espérenos un momento. Y en unos días más va a dar inicio a la consulta sobre el aeropuerto. Y digo va a dar inicio porque van a ser varios días, no va a ser en un solo día, como ocurre normalmente en las elecciones
constitucionales. Ahí hay mucho debate también sobre qué significa, es necesaria o no la consulta, para qué le sirve a López Obrador, va a ser genuina o es un estratagema para lavarse las manos en un asunto que cualquiera que sea la opción, a final de cuentas que se quede, pues puede generar un compromiso o un costo político para López Obrador, y muchos dicen, pues la consulta es a final de cuentas para derivar ese costo al pueblo que decida, a final de cuentas cuál de las dos opciones, Texcoco o Santa Lucía. Pero hay, además de eso, dentro o parte de la controversia es la consulta misma. La consulta no tiene las condiciones de un plebiscito que tendría que tenerlo, no solo en México en el artículo 35 constitucional que ya está previsto, sino en general los plebiscitos que se hacen en otras democracias, pues tienen ciertos controles. Es decir, si la gente va a tomar una decisión trascendental, como ocurre con estos ejercicios plebiscitarios y demás, pues tienen que haber ciertas condiciones de quién maneja la consulta, qué garantías hay, que se tenga que abrir, digamos, a todos los ciudadanos que quieran participar, que haya un porcentaje de participación para que pueda ser vinculante cualquiera que sea el resultado. Y aquí no se cumplen esas condiciones. Para empezar, dicen que va a tener no solamente 538 municipios de los 2000 y pico que hay. Entonces está restringido, aunque son los municipios más poblados. Pero el otro punto es solamente de 1 millón a 1,5 millones de boletas de un universo de 90 millones, que somos casi los ciudadanos, ¿no? Que podríamos en principio votar porque se nos está otorgando ese derecho para este tema. Entonces, si algunas encuestas sugieren que el 50% sí quiere participar, alrededor, 50, 46, sí queremos participar en esto, independientemente de que sea en favor de Texcoco, de Santa Lucía, queremos participar, nos gusta el ejercicio. Pues si nada más, sí se van a acabar las boletas muy pronto y quedarán solamente un 1 a 2% de quienes participen, pues 2% frente al 40% que, por ejemplo, exige la Constitución de participación para que sea vinculante la decisión, pues no es muy representativo. A ver, no es representativo, desde luego. A mí me parece una farsa esto de la consulta, porque no tiene, yo no digo que sea ilegal, como ha dicho, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial. Tú tienes como gobernante, o como Lorenzo, en fin, si tú quieres hacer una consulta, la haces. Entonces, no es ilegal, pero no es una consulta como la que marca la Constitución, en donde están estos candados que van desde si es constitucional lo que se está preguntando, tiene que pasar por la Suprema Corte, hasta una serie de cuestiones procedimentales, ¿no? De que tiene que entrar el INE, de si es representativa, en fin, ¿no? No se vale, va a haber va a haber un número de casillas, vaya, muy por debajo de las casillas que hay en una elección, que son 153,000 hubo en la, 2000. Y aquí va a haber pues, 2,000 casillas, o sea, no, 1,500 casillas, o sea, no hay 1,504 casillas, lo que es más, no tiene nada que ver. Yo no creo que se vayan a acabar las boletas, José Antonio, pues porque todas las encuestas dicen que máximo 3 de cada 10 están interesados, ya no digas que van a salir a votar, están interesados en el asunto del aeropuerto. No es una cosa que haya concitado tampoco la de eso. Abona a la tesis de que quiere evadir el costo Andrés Manuel López Obrador de una decisión o de una promesa de campaña, el hecho de que nada más está haciendo consulta para el aeropuerto. Cuando se le preguntó del Tren Maya, que es una obra pues, muy importante, no voy a decir tan importante como el aeropuerto, pero pues muy cercana, a lo mejor para muchos mexicanos es más importante, esa no la va a poner a consulta. ¿Por qué? Porque no fue una cosa en la que se haya comprometido y ahora haya que evadir el costo. En ese sentido te compro la tesis. A mí lo que me preocupa sí es la manipulación por todas partes, ¿no? No ha habido, como se dijo, como debería de ser, una información dirigida al ciudadano para que podamos optar. Yo creo que la mayoría, incluso los que estamos en esta mesa, difícilmente podríamos hacer un análisis sólido, técnico, científico de dónde sería mejor el aeropuerto, costos, etcétera. El folleto que tiene Morena en su página es totalmente sesgado. A mí las preguntas no me parecen particularmente sesgadas, pero ¿qué va a venir atrás de la boleta? ¿Sí? Porque si atrás viene una cosa totalmente sesgada y la leemos los ciudadanos, pues a ver qué va a pasar. Entonces, me parece una vacilada y me parece además peligroso como un ejemplo a seguir de la forma que puede
tomar, digamos, el ejercicio de gobierno, ¿no? Bueno, para empezar, no es vinculante, porque no lo hace el gobierno. La hace un personaje que sí es ahora presidente electo, pero formalmente sigue siendo un ciudadano. La pagan los legisladores de su partido, o sea, no saca no toma ningún dinero de una partida pública. Las preguntas, como dice María Amparo, son bastante claras. Son casi el sí o no. Sí. Ahora, el aeropuerto es la gran obra que quiso hacer Fox y no pudo. Se le vino abajo. Luego la saca Peña Nieto, desde luego que sin consulta, y en una zona, en cualquier zona hubiera sido problemática. Si lo hacen en un cerro, pero no se puede hacer en un cerro el aeropuerto. Entonces tiene que ser en una zona que ya está más o menos planita y con población alrededor. Es el aeropuerto en Japón o el aeropuerto, bueno, en China no son porque ahí simplemente lo sacan no hacen y ya. consulta. No hacen consulta. Pero aquí Peña Nieto se la deja ¿a qué? ¿Al 30%? No sabemos al 20% bien. en realidad, Al 20%. ¿No? Hay la sospecha de la corrupción y hay molestia histórica de los que están alrededor. Bueno, vamos a ver. Si la consulta como salga, que no es vinculante, él puede decir, se consultó esto y yo me voy por otro lado, pero en fin, sería un poco absurdo. Entonces, si la consulta sale con que este es Coco, bueno, pues entonces así se quita un problema. La decidió Peña Nieto, la avala Slim, porque es Slim en realidad el que la ese figura es el pueblo que está ahí detrás. Lorenzo. Pues es el que está metido ahí. El que se le puso al brinco cuando dijo lo de que no iba a seguir el aeropuerto. Su yerno es el que hace el diseño, etcétera, ya más clarito. Entonces, la respuesta es, bueno, pues así lo quisieron, que lo haga y que lo pague él. Y así yo me quito ya de problemas. Si sale bien, que bien, y si sale mal, no fue mío. Ahora, si le sale Santa Lucía, que es lo que él nos da a entender, allí sí que va a estar buena la cosa, porque sí se invirtió como el 20%. No se ha invertido el grueso, pero tiene que empezar de cero la cosa, y a ese sí va a ser suyo. Pero entonces dirá, ese es mi proyecto. Qué desgracia. Yo creo que también en cualquiera de los dos casos, si lo sabe manejar, puede salirle bien. Bueno, yo pensando en las objeciones que se han puesto de que esta consulta estaría fuera del marco legal, yo creo que ya María Amparo explicó que esto no es necesario, no es ilegal, aunque algunos sí lo dicen, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, lo cual me pareció bastante agresivo, desde antes decir, no voy a reconocer los resultados. ¿Por qué? Tiene fundamentos metodológicos esta objeción. Es decir, no lo hagas, como dice el artículo 35, porque tendrías que esperar hasta las próximas elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. Solo se puede hacer durante las elecciones, porque entonces, para que no tenga un costo adicional, se ponen las boletas electorales y se pone junto a la boleta del plebiscito que se está haciendo, ¿no? Pero en este caso tendrían que ponerse algunas de las bases que son los que dan confiabilidad. Es decir, si se dice, si participa un X% del electorado, pues que son los que pueden votar, pues ahí ya tendríamos una base de confiabilidad, pero no se dice. Y además se dice una serie de cosas que no llevan a un porcentaje del electorado, claro o muy bajo. Segunda cosa, no se dice cuántos tendrían que participar para que esto sea vinculante, porque López Obrador ha sido muy claro en esto, dijo, yo sé que no es vinculante legalmente, pero es vinculante para mí. Pero yo lo ofrezco. Es decir, políticamente, si la encuesta dice una cosa, ahí contradiciendo un poco a Lorenzo, dice, si la encuesta dice A
y López Obrador se va por B ya siendo presidente, pues va a quedar políticamente muy mal, porque él había dicho, esto para mí es obligatorio, es vinculante, para mí. Pues sí, pero entonces no podría mundo hacer posible. una cosa distinta de lo que diga su encuesta, como sea. Esto es algo que a mí me parece que es necesario. Pero no tiene, tener perdón, claro. José Antonio, pero no tiene por qué ser distinta su decisión a la consulta. No, por eso. Si la consulta la va a manejar él, sí, con la gente de Morena la va a pagar él va a ver la encuesta, él va a ver los resultados. La encuesta va a salir, pues, lo que él quiera, se supone. Bueno, eso dicen muchos, otros dicen la va a dejar y va a asumir, de cualquier manera estará difiriendo esa decisión en los ciudadanos. Hay muchas interpretaciones sobre qué está pasando y qué puede pasar. Pero lo que diría es, efectivamente no es vinculante porque no tiene fundamento legal, no tiene marco legal. No es ilegal, pero no tiene el marco constitucional. Pero él políticamente dice, yo me comprometo. Entonces, para efectos prácticos sería vinculante, aunque no tuviera una obligación legal de ello. Y por otro lado, lo que dice son 3 de cada 10 los que han dicho que van a que quieren participar. Algunas encuestas le ponen más, pero 3 de cada 10 son cerca de 25 millones de todas Serían Pues maneras. Muchísimos. Frente a 2 millones máximo que habría de razón. boletas, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero el caso es que si efectivamente esa gente que quiere participar va y ya se acabaron las boletas, pues es como si el derecho de participar, pues ya te quedaste fuera de la jugada, ¿no? Independientemente de cuál fuera la opción que ellos tuvieran. Y algo más sobre la representación de los municipios. En algunos estados están representados todos los municipios, por ejemplo, la Ciudad de México, lo cual es más o menos normal. Pero varios estados tienen menos del 1% o cerca del 1% de representación, que son, quizá no, probablemente no casualmente, los que en donde López Obrador tenía menor votación. Donde la votación de López Obrador era muy baja, ellos tienen 1%. Y Tabasco está representado al 100%, donde López Obrador ganó con el 80%. Entonces, de alguna forma, la muestra está sesgada en favor de obradoristas, que en su mayoría, creo yo, también por lo que han dicho en encuestas y demás, están en favor de Santa Lucía, porque esa es la opción de López Obrador. Entonces, todo eso metodológicamente sí arroja un resultado que dice, oye, esto no tendría que tener el efecto de plebiscito. Ya sé que no lo es, pero va a tener el efecto de plebiscito porque así lo decide López Obrador. Creo que ahí es donde está la principal crítica que se hace. Hay un dato importante que complementa lo que dices y es cuando le preguntan a la gente, ¿por qué vas a votar por Santa Lucía? Porque Andrés Manuel quiere. Lo dice. O sea, porque Andrés Manuel lo dice, ¿sí? Es los votantes de Morena y en efecto están sobre representados en estos 400 municipios. Sería un respaldo político a lo que López Obrador, que ya dijo, sigue Santa Lucía, si es la que me gusta, bueno, pues se le dan el apoyo político. Pero nos vamos al siguiente segmento. Y a menos de 2 meses de que López Obrador asuma como presidente electo, estamos cumpliendo lo que yo llamaría un ritual sexenal, que es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Suena como muy técnico, no lo es la forma en que se organizan las oficinas de gobierno, las secretarías, los órganos descentralizados, en fin, lo que norma los procesos y la forma de organización del gobierno federal, y cada año prácticamente, cada sexenio prácticamente, pues hay cambios, si se le da más Hacienda o menos, si se le asigna más presupuesto a una, facultades, etcétera, ¿no? Y bueno, y ya mandó el presidente electo López Obrador, pues ya mandó su ley orgánica, de hecho ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, y creo que junto con el presupuesto, desde luego el presupuesto es más importante, pero son las dos iniciativas que te revelan cuál es el sentir, cuál es la intención y la concepción de gobierno que tiene un presidente, ¿sí? El presupuesto, por obvias razones, pues, política concentrada, a quién le voy a dar más, cosas para combatir la pobreza, para hacer la inversión, a qué estado le doy más, etcétera, y la otra es cómo voy a organizar el gobierno. Una primera lectura de esta ley sí te indica un cambio fuerte en el poder que se le va a otorgar a las secretarías. Quiero mencionar 2. Una, que la Secretaría de Gobernación, hoy muy poderosa porque tiene la seguridad dentro de sus facultades, pues se ve muy mermada, y se ve muy mermada por 2 cosas. Uno, la seguridad, y otra, protección civil.
También la función de protección civil se va a seguridad y ahí el ejército pues tampoco le ha gustado que pues, lo pongan bajo un orden finalmente pues de quien va a dirigir la policía, en este caso sería Durazo. El otro cambio muy fuerte es el de Hacienda. Hacienda va a tener un poder enorme. ¿Por qué? Porque va a concentrar eso que llamamos oficialías mayores, que son los señores o señoras que manejan los dineros en las secretarías de Estado, se van a llamar ahora unidades administrativas, y Hacienda concentra todo el control sobre lo que gasta cada secretaría. Va a haber un oficial mayor ahí sí que controle a todas las unidades administrativas. Y adicionalmente, que me parece también muy importante el cambio, los programas sociales no se quedan en Sedesol. Se quedan, ellos hacen la política social, evalúan la política social, que eso de ser juez y parte también me parece de dudosa eficacia y legitimidad y transparencia, pero los dineros, ¿sí?, de los programas sociales se llevan también para Hacienda, van a estar bajo uno de los subsecretarios. Entonces ahí creo que hay 3 cambios fundamentales que sí te dicen del poder concentrador que sí, yo se va a manejar. Quisiera hacer un pequeño matiz. A María Amparo, decías que la ley orgánica del Poder Judicial, de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, toca toda la organización del gobierno, incluyendo los organismos descentralizados, Pemex, etc. No, esto no es así. Nada más es la organización de la Administración Pública centralizada. La descentralizada tiene otra ley que se llama de control de los organismos descentralizados. Pero es un pequeño matiz. Yo creo que hay otras cosas que se plantean y que tú no tocaste. En el establecimiento de la nueva secretaría, que no está nueva porque en tiempos de Fox se había establecido, se le está dando a los famosos superdelegados una serie de funciones que quedan un tanto más acotadas de lo que se había pensado en un principio, pero sí está confirmando la idea de tener delegados que se encargan de supervisar, sobre todo en materia de programas sociales, va a tener alguna otra cosa, pero eso es lo sustantivo, para que no se utilicen estos en términos electorales, etcétera, ¿no? Bien, ese es un asunto que está dentro de las modificaciones que se está haciendo, porque sí es una creación nueva y para algunos representa una cierta centralización, porque estando en la ley orgánica de la Administración Pública que solo trata cuestiones de descentralización, de la administración descentralizada, pues ahí puede haber algún jaloneo a los gobernadores que no se quiere favorecer o que se quiere con simplemente retrasos en el cumplimiento de los envíos que se hacen mensualmente, por cierto. La Federación va jineteando y va entregando a los estados y incluso a las empresas descentralizadas y eso, mensualmente lo que requieren. Así se hace, yo lo sé por la universidad, porque a la universidad le entregan un poquito antes de que empiece la universidad a pagar, pero antes lo maneja todo el gobierno federal, ¿no? Y este es un tema que sí se vincula con el presupuesto, pero que va a tener alguna dificultad en operarse. Ha estado tratando de corregirse esta idea de que los superdelegados van a ser unos ¿cómo les llamaban en el Imperio Romano? Procónsules, que van a poner en jaque a los gobernadores. Esto no, sale López Obrador, por ejemplo, en Tabasco, con el gobernador que fue electo y con el representante, y claro, ahí los dos son de Morena, ¿no? Bueno. Pero diciendo, miren, aquí vamos a tener una buena coordinación con los gobiernos de los estados, no es una cosa de ponerles o de hacerles una mala jugada. Bueno, pero en parte esto se explica por la corrupción que hubo en este sexenio. Hay que ver a los oficiales mayores y la manera como los gobernadores se despacharon con la cuchara grande. Es una respuesta a la enormidad de la corrupción y de la participación de la Secretaría de Hacienda en este
asunto. Sí, la Secretaría de Hacienda va a ser ahora muy fuerte y los personajes que están allí muy ligados a Andrés Manuel. Así que la centralización viene. Otra cosa, María Amparo, que no sé si está en la ley o no, pero que le preocupa mucho es el recorte. Si la administración federal va a ser reorganizada, pero también va a ser recortada. Y se dice, ahora hay una buena cantidad de los comentaristas que dicen se van a perder gentes experimentadísimas que se van a salir porque no aceptan esos sueldos tan bajos. Bueno, algunos porque no lo aceptan, otros porque realmente les van a recortar, y eso también va a darle un carácter distinto a todo el conjunto administrativo de la burocracia federal. Es otra ley, ¿eh? Es la ley de los salarios máximos. Sí, pero juntas, sí, las juntas, dos cosas. Claro, sí. Y el presupuesto nos falta. Este es el organigrama, ¿no? Sobre los delegados estatales, yo creo que está bien que les pongan freno a los gobernadores, desde luego. Es decir, fue tal el abuso, les dejaron tanta libertad sin contrapesos, que ese es el problema. Es decir, en las democracias federales, en cada estado tienes tus propios contrapesos internos y eventualmente puede haber un contrapeso en el poder nacional o federal, el gobierno nacional. Aquí los dejaron, les dieron dinero sin contrapesos, sin transparencia, y ya vimos lo que hicieron. Es decir, se despacharon con la cuchara grande sin ningún tipo de control, y por eso se hablaba de feudales, señores feudales, hacen lo que quieren en su feudo sin rendirle cuentas más que a Dios si acaso, como decían los antiguos reyes. Entonces, en ese sentido, creo que mucha gente está valorando bien el que se les ponga un freno, un control, para que no hagan lo que les venga en gana. El problema sigue siendo, o la discusión es el uso político electoral que se les pudiera dar a esas figuras. Si se pudiera hacer, se les pudiera dar un carácter estrictamente administrativo y desde luego un contrapeso a el abuso de los gobernadores, creo que estaría muy bien, y lo está de hecho en esa parte. Pero si se aprovecha el manejo de los recursos, de los programas, que son muchísimos los recursos federales, dicen para crear estructura electoral como lo hacía el PRI, porque además pueden ser figuras que son militantes de Morena y que son del Estado, son nacidos en el Estado, por lo tanto pueden hacer carrera o ya han estado haciendo carrera política, y entonces esos recursos les viene perfecto para hacer una especie de campaña anticipada. Ese es ahí creo que el problema donde se podría hacer un ajuste para quitarle ese carácter a esas figuras electoral o político electoral o partidista electoral incluso, y dejarlos como una figura administrativa que controle a los gobernadores, y en eso yo creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo. Hay otro cambio que es muy importante, que cancelan todas las oficialías mayores. ¿Se lo dije? Lo dijiste, sí, pero yo quisiera remarcarlo porque se van a constituir en áreas, de unidades administrativas. Que eso implica un recorte en términos económicos. No siempre, a veces hay unidades administrativas, había desde hace mucho tiempo, que ganaban igual o más que los oficiales mayores. Pero en términos generales sí, las unidades tienen un rango menor de ingresos. Ahí ya hay una parte que es para facilitar el recorte. Y hay otro cambio más que también es cuestionable de acuerdo a los expertos en seguridad. La inteligencia de este país se va a la Secretaría de Seguridad, ahora no se va a llamar Seguridad Pública, Seguridad y Bienestar. No sé qué, Bienestar Ciudadano, ¿no? No, esa es la Secretaría de Bienestar, bueno, no, Seguridad y no sé qué ciudadano, ¿no? Y se va la inteligencia. El aparato de inteligencia. De acuerdo. Muy buen punto. Oigan, y me corrijo porque creo que cometí un error. No, la que pasó ya fue la ley de los salarios mínimos, la ley de los salarios máximos. Orgánica, ¿no? La ley orgánica todavía no, entonces hago una corrección frente al público. Esa es la que ya pasó. La ley de la administración está ahí puesta. Ahora, Hacienda es
va a ser más poderosa, pero siempre ha sido realmente, desde que hay democracia electoral en este país, se volvió mucho más importante que gobernación, porque es la que da y quita, como tú decías, ¿no? Retiene las administraciones 15 días y ya le partió toda la posibilidad de operar, el eje, le partió a los estados, ¿no? Pero entonces hay cosas muy interesantes, hay que seguirlo de cerca y sobre todo cómo se aterriza. Vamos a un bloque, al último bloque, espérenos unos momentos. Bueno, pues ahora para terminar el bloque nos vamos a Chihuahua y a Los Pinos. Vamos a hacer esa conexión directa. Como ustedes saben, hay un conflicto entre el gobernador Corral y el gobierno federal en su conjunto, porque en Chihuahua se detectó y se denunció y se actuó en relación a estos dinerillos misteriosos que facilitaba el gobierno federal, iban a dar al gobierno estatal, de ahí a unas empresas y de esas empresas a otras empresas, y luego desaparecían y parece ser que iban a dar al PRI. Eso es lo que se está investigando. Ya se procedió al escalón más bajo y más evidente, el señor Gutiérrez, ¿no es? Alejandro. Y Alejandro Gutiérrez. Bueno, pero esto puede escalar. Entonces, el 11:45, a punto de salir, el presidente, vía su abogado, presenta una controversia constitucional que no se había presentado nunca en el caso mexicano, y que traducida al lenguaje llano es una especie de amparo. Ustedes en ese estado o en cualquier otro estado no pueden meterse con los funcionarios federales. ¿Cuál es el funcionario federal más importante? Bueno, pues entonces ahí está el posible tema central de esto, que ya al 11:45. La Suprema Corte va a aceptar que entre este problema, lo va a asumir y lo va a dirimir, lo va a rechazar, que sería una posibilidad de decir, miren, yo ya no me meto en esto y esto se acabó, ya se verá cómo se resuelve. En caso de que lo acepte, le dará velocidad, tendrá una resolución, será positiva para Peña Nieto. ¿Cuál es el costo para la Suprema Corte si hace eso? Hay otra posibilidad, Lorenzo, que la Corte diga que pues necesita pensarlo y estudiarlo a fondo y que pasen pues no el mes y medio que falta para que tome posesión, ya menos, sino 2 o 3 meses, en donde diga, bueno, pues este asunto no entra dentro de mis competencias, cualquier cosa que pueda fundamentar. ¿Por qué? Porque la controversia constitucional consiste en dar a cada uno la bendición, la Corte, de lo que le toca y decirle, estas otras cosas no te tocan a ti. Es decir, es un problema de competencias el que está planteando. Aquí va a haber una discusión muy fuerte en donde se va a introducir la cuestión del federalismo, porque va a decir, ya lo ha dicho varias veces Corral y su fiscal, que este es un asunto que originalmente pega en Chihuahua y que ellos han encontrado las pruebas y que es Chihuahua la que tiene que proceder. Y de hecho el mayor número de denuncias, como 14 o 15, son del gobierno de Chihuahua. Segunda cosa, hay un asunto que se refiere a la que hoy sale publicado en los periódicos y que se refiere a que no solo fue en Chihuahua, sino también en Durango. El gobernador actual de Durango, panista, expriista, por cierto, muy recientemente, pero como estos brincos se dan muy comúnmente, dice, voy a apoyar a Chihuahua
porque aquí en Durango también se hizo con las mismas empresas con las que Chihuahua ha demostrado. Entonces ya no va a ser un solo estado. Dice, además hay otros 4 o 5, no recuerdo, entre ellos está Veracruz, en la que también se hizo la misma triangulación con las mismas empresas. Esto puede llevar a que la Corte diga, espéreme, aquí no es la federación contra un estado, es la federación contra todos estos estados en donde hay algunos indicios de que también se hizo triangulación. Entonces, el asunto no va a ser tan fácil para la Corte de resolver, así va a poder fundamentar la posposición de esto. Y después va a llegar a algún tipo de acuerdo político, porque eso es lo que normalmente sucede. Paoli, ¿con qué tranquilidad? ¿Con qué tranquilidad concluye? Bueno, digamos que a una resolución de la Corte que está muy encaminada a lograr, a poner el pavimento para que un acuerdo político pueda caminar. Muy bien. Yo quisiera decir 2 cosas. En ninguna circunstancia, aunque estuviera empezando el gobierno de Peña Nieto o el de López Obrador, se decidiría esto en menos de mes y medio. O sea, así no es la Suprema Corte de Justicia. Creo que tiene poco que ver, o sea, sí tiene mucho que ver que la haya interpuesto ahorita la controversia Peña Nieto o el señor Micha, que es el consejero jurídico, sí, eso sí, pero vaya, una resolución de ese tipo siempre lleva mucho más de mes y medio, no la van a apurar ni la van a posponer por la transición. Segundo, lo que sacó el periódico Reforma ayer, de que esto es una red que ya está en Durango, pero que involucra a muchos más estados, o sea, se está hablando ya de una red de corrupción, ¿sí?, en donde pues, se presume que en efecto fue este desvío, gran desvío de recursos, fue para cuestiones electorales que todavía no está aprobado y dudo que vaya a aprobarse alguna vez, pues, porque también hago una conclusión como la de Paoli, está difícil. Ahora, el hecho de que haya más estados creo que no va a modificar el sentido de la resolución de la Corte, porque si decide para Chihuahua que en efecto no era su competencia y que tiene razón, pues tiene que decir lo mismo para Durango y para Veracruz y etcétera, ¿sí? Les va a dar esa especie de amparo a los funcionarios federales, que así es como estuvo planteado, más allá de que sea 1 o sean 7 estados, resolverá en el mismo sentido. Y la tercera cuestión, que es una cuestión de red de corrupción que debe de casearse, esa que no tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, esa es la que se tendrá que seguir persiguiendo y que ya le corresponderá, ya lo dijo incluso Andrés Manuel López Obrador, le dio las garantías al gobernador Corral, que él sí pediría, porque solicitaría la extradición del señor César Duarte, ¿no? El otro Duarte, pero que va a tener que intervenir López Obrador en esta cosa de corrupción, porque a mí la impresión que me ha dado con todas sus declaraciones López Obrador es que va a haber también una especie de amnistía en corrupción. Todos los días sale y dice hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo ahí sí todavía pago por ver, no puedo prejuzgar, lo único que digo es que ya van varias señales en el sentido de para adelante y no para atrás, o de un acuerdo, como usted dice. Sí, pero no fue la postura de Javier Corral. Javier Corral no pactó con nadie y llegó y dijo yo sí voy a investigar la corrupción, y la ha investigado y está atrás de César Duarte, y luego surgió en las investigaciones en las que se metió esto del PRI, es decir, esta triangulación del PRI, y donde se enfocó fue en Alejandro Gutiérrez, que era el secretario general del PRI, pero muy cercano de Manlio Fabio Beltrones. Estamos hablando de la elección del 2016 y parece que ese dinero en principio se utilizó recibido de Hacienda para una cosa distinta en Chihuahua y ahí se distribuyó en varios estados, no solo para la elección de Chihuahua. Eran muchos los estados que tenían. Y desde el principio este caso ha generado una reacción, yo diría sobrereacción del gobierno federal. Es decir, desde que se capturó a Alejandro Gutiérrez y se empezó a ver decir, oye, pues este es un asunto no pequeño, empezó a venir así como realmente una preocupación del gobierno federal, porque efectivamente, como no se trata de algo estrictamente local, sino vinculación a través del PRI y Hacienda, entonces, pues sí, pues es que esto seguramente está llegando más arriba, quién sabe hasta dónde, pero sí puede involucrar a un secretario, por lo menos, del gabinete, desde luego al propio PRI, al propio Beltrones, que también ha estado reaccionando y actuando así durante
varios meses como preocupado de lo que pudiera seguir de esa investigación. Es inferencia, pero si se dice el que nada debe, nada teme, bueno, pues yo no sé si deba algo Peña Nieto o otros miembros del gabinete, pero de que están temiendo, sí, por eso están tomando estas precauciones, digamos, justamente porque independientemente de que hubiera un acuerdo con López Obrador, a nivel de Peña Nieto o de algunos miembros de su gabinete, no es el caso con Corral, ahí claramente no. Entonces decir, no, pues aquí sí nos debemos de proteger, suponiendo, porque estas cosas solamente se pueden ir infiriendo, no se pueden demostrar, decir que a lo mejor este flanco con López Obrador yo ya lo cubrí, Peña Nieto, yo no sé los demás, pero con Corral no, y este asunto de Chihuahua puede llegar más arriba, entonces mejor busco protegerme. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero es un signo de que hay más, esto va más allá de un cambio de gobierno, de un cambio sexenal. Nunca antes un presidente había tenido que acudir a este tipo de protección. Y es que cuando cambia ya el régimen, bueno, no se puede asegurar nada. Puede llegar también a tener efectos hasta este momento que nunca había habido y que es unos altos funcionarios ante el juez. Bueno, nos vamos. Nos despedimos y la semana entrante nos volvemos a ver en este canal.